más o menos he dividido un poco la presentación en estos puntos. Obviamente, si uno en un mundo feliz, ideal, dice, bueno, ¿cuál es el futuro de la fibrilación auricular? ¿Qué me gustaría que fuese? Pues probablemente una pastilla, ¿no?, que fuese antiarrítmico potente sin efectos secundarios y que inhibiese la fibrilación auricular. Esto obviamente no se prevé que vaya a pasar, o al menos que nuestros ojos lo vayan a ver. Entonces, intentando ser un poco realista, yo, también con el sesgo que tengo de electrovisólogo, donde veo más o menos que podemos ir trabajando en los próximos años son, en primer lugar, en los abordajes percutáneos, ¿no? Es decir, todo el desarrollo tecnológico que tenemos con la nueva tecnología ya es una realidad que no nos imaginábamos hace unos años, pero probablemente con toda la industria detrás vaya a ser un desarrollo todavía mayor. Y no solamente el abordaje percutáneo en sí, la tecnología, sino también lo que yo veo, o por lo menos donde deberemos enfocarnos, será en personalizar cada una de estas terapias en el diferente paciente que nos enfrentemos. A día de hoy, como nosotros creo que estamos todos de acuerdo, adolecemos de una personalización, al menos en el tratamiento percutáneo, y probablemente ahí es una de las líneas que tendremos que trabajar. O bien percutáneamente, como estamos en el día de hoy, o bien quirúrgicamente estableciendo nuevas líneas de trabajo. Fármacos antiarrítmicos, como decía al principio, sería lo ideal, probablemente sea donde menos desarrollo está habiendo, al menos desde mi punto de vista, con fármacos dirigidos, medidas para evitar eventos tromboembólicos. Un punto importante en el que yo tengo al menos bastante esperanza es la integración en la genética o diferentes biomarcadores para abordar a los pacientes con fibrilación auricular, y por último el papel del screening de la fibrilación auricular, de la telemedicina en el diagnóstico y en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. En relación con los abordajes percutáneos, esto sería la imagen de la izquierda, pues las primeras ablaciones que hicieron el grupo de Burdeos ya en el año 98, 99, en el que, no sé si os acordáis, mapeaban las venas pulmonares y aplicaban dentro de la vena de forma focal cuando inducían un trigger. Bueno, todo eso ha ido evolucionando hasta la situación que tenemos ahora mismo, que ha sido el desarrollo de nuevos catéteres. Ahí a la izquierda se ponen diferentes fuentes. Uno de los cambios importantes desde mi punto de vista fue más o menos en el 2011, 2012, cuando vinieron los catéteres con sensor de contacto. Eso ya para nosotros fue una revolución, el saber qué contacto estamos aplicando en el endocardio. Desde esa tecnología hemos ido viendo nuevos desarrollos, entre ellos, bueno, pues tecnologías con high power, la crioablación, la ultra low crioablación y sobre todo la ablación con campos pulsados, que probablemente ya conoceréis y que hablaré ahora en unos minutos. Y aparte de las energías que se han desarrollado y que se van a desarrollar, como decía al principio, hemos trabajado y probablemente vamos a trabajar más en diferentes estrategias, es decir, en cada paciente. Inicialmente se hacía la ablación tremendamente dentro de la vena, en el ostium de la vena pulmonar, eso se abandonó por el riesgo de las estenosis pulmonares. Hemos ido saliendo de las venas y haciendo ablaciones más antrales, pero además de eso, pues se ha trabajado y se seguirá trabajando probablemente en estructuras más allá de las venas pulmonares. No os digo nada nuevo, tales como la pared posterior, la vena de Marshall o procedimientos adyacentes como la renovación denal. Decía al principio que uno de los desarrollos más importantes desde mi punto de vista y que probablemente vaya a seguir dando trabajo es la ablación con campos pulsados, es decir, esta electroporación tan potente con un voltaje altísimo en el que producimos una necrosis del miocito auricular de forma muy selectiva, y esto ha tenido la ventaja, probablemente ya lo conozcáis todos, pero bueno, los que nos dedicáis a electrofisiología, esta selectividad hacia el tejido auricular lo que ha hecho es que tengamos menos daños colaterales en otras estructuras. Y las estructuras que más miedo nos dan en el momento de la relación son el esófago fundamentalmente y el nervio frénico. Entonces, esa tecnología ha venido, ya está aquí, ya la tenemos y probablemente, como les decía antes, se vaya a desarrollar más y nos está permitiendo hacer procedimientos más rápidos y probablemente, sobre todo, más seguros. No está exenta de warnings, la ablación con campos pulsados, y en concreto destacan dos: la hemólisis, cuando son procedimientos muy complejos. De hecho, inicialmente se hacían un montón de aplicaciones con los catéteres de campos pulsados. Ahora se ha visto que hay un tope en el que probablemente ahí aumente el riesgo de hemólisis y daño renal, y también en determinadas estructuras también tenemos el riesgo de vasospasmos.
Pero los resultados son ya muy presentes, ya tenemos bastantes años de evidencia en este sentido, ya no solo en el contexto de la FA paroxística, sino también en la FA persistente. Estos son resultados que se publican hace unas semanas con uno de los catéteres de campos pulsados, en concreto con el de Boston, en el que logran una supervivencia, una carga de cero en más de un 60% de los pacientes y una carga menor de un 10% en un 80% de los pacientes. Como decíamos, con procedimientos más o menos rápidos, entre una hora de media de procedimiento y con pocas complicaciones, o al menos parece que complicaciones más livianas que con las que podemos tener con la radiofrecuencia. Si yo hubiese diseñado un catéter, probablemente hubiese diseñado algo parecido a este. Este es un estudio que se acaba de publicar ahora, es todavía un estudio preliminar, es el trial de aprobación. Es un catéter que es compliante, es decir, se amolda a la anatomía de la vena, tiene varias formas y es deformable. Además, utiliza campos pulsados y lo que hace es que se pueda adaptar muy bien a la anatomía de la vena, independientemente de que sean pues, venas más o menos estrechas, que sean troncos comunes, y los resultados, fijaros, a largo plazo parece que son, en el contexto de fibrilación auricular, al menos paroxística, cuando se utilizan holters subcutáneos para seguimiento, con una disminución muy relevante en la carga. Este catéter todavía no está en el mercado, pero probablemente vaya a ser una de las líneas o energías de desarrollo. Fijaros, esto era lo que hacíamos o lo que estamos haciendo todavía a día de hoy en algunos pacientes. Esto es una localización de la vena de Marshall, son procedimientos un poco más complejos. Tenemos que anular el seno coronario. A través de ese seno coronario avanzamos un catéter lima, metemos un balón, ponemos alcohol. El resultado de esto es que hacemos ablaciones bastante extensas. Estos serían ejemplos de nuestro centro, en el que a la izquierda, por ejemplo, sería el mapa de voltaje previo y el mapa de voltaje posterior a la alcoholización de la vena de Marshall, en el que podéis ver que son procedimientos bastante invasivos, ¿no? Producimos una destrucción auricular importante que en algunos casos nos interesa, pero que obviamente desde mi punto de vista a lo mejor esto no es lo ideal para todos los pacientes, o por lo menos no hacerlo de entrada en pacientes con fases iniciales de la enfermedad. Probablemente esto a lo mejor también vaya a desarrollarse, desde mi punto de vista, ir dejando estas tecnologías tan invasivas a otras tecnologías más rápidas. Esto es una que está en desarrollo, que es la ultra cryo low temperatura, que son capaces de comprimir el nitrógeno líquido hasta temperaturas tremendamente bajas, de 196 grados centígrados, en el que produce una necrosis irreversible del tejido. El procedimiento en sí es rápido, pero yo donde lo veo no es tanto de forma aislada como la ultracryo de temperatura, sino donde creo que probablemente vaya a tener mucha aplicación es combinado con otras fuentes de energía. Estos los resultados preliminares de combinar la PFA con la crioablación. Lo que hacemos con la crioablación es cambiar la impedancia del tejido y que por lo tanto el campo magnético pueda penetrar hasta 3 veces más que con temperatura normal. Y de esta forma lo que podemos lograr son lesiones mucho más transmurales, más profundas y más irreversibles que con las tecnologías que tenemos ahora. Es decir, parece que nos vamos acercando a ser capaces de aislar la vena de forma más irreversible que con la tecnología que tenemos ahora. Esta combinación de PFA con crioablación tiene conceptualmente varias ventajas que yo veo atractivas. La primera de ellas es que cuando pones un balón de crío, los que habéis hecho crioablación, el catéter está tremendamente adherido al tejido. Tú puedes soltar las manos, que el catéter se queda adherido al tejido y por lo tanto da mucha estabilidad independientemente del latido cardíaco y de la respiración. Pero además, este acondicionamiento con la crío, con el frío, lo que hace es aislar también el miocito el tejido auricular, y por lo tanto hace una barrera que puede prevenir no solamente de captura de nervio frénico, sino también de esas capturas musculares tan incómodas que tenemos durante la PCA, que hacen que sean procedimientos que requieran mucha sedación o anestesia general para que el paciente esté cómodo. Todavía no tenemos resultados en este sentido, probablemente se publiquen ya a finales de este año o del próximo año. El estudio está todavía enrolando pacientes en Europa y Canadá. Me parece que puede ser una de las líneas de trabajo. Como decía antes, aparte de la tecnología y de los catéteres, que no quiero aburrir con un montón de tecnología, en el momento actual yo creo que lo que tenemos también, o por lo menos nosotros lo que estamos trabajando un poco en esta línea, es en personalizar también el procedimiento de ablación.
La ablación de las venas pulmonares sabemos que funciona en fases iniciales de la enfermedad, pero en fases más avanzadas, pues probablemente la ablación de las venas pulmonares no sea suficiente. ¿Y qué pacientes podemos seleccionar? Pues en nuestra serie, fijaros, este es un registro que hicimos con el Hospital de Amberes, cogimos unos casi 1000 pacientes e intentamos seleccionar o identificar a aquellos pacientes que tenían mucha enfermedad auricular, es decir, pacientes en los que probablemente la enfermedad esté muy avanzada y la tasa de éxito sea menor. Al menos la idea que yo tenía en la cabeza de los pacientes era esta, eran mujeres ya de unos 65 años, hipertensas, con alteraciones en las presiones de llenado, con fibrilación auricular persistente o en caso de estar en ritmo sinusal con bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Pues con este modelo realmente lo que identificamos es casi un 80% cercano al 90% en la identificación de pacientes con miopatía auricular ya muy avanzada. De tal forma que estos pacientes, fijaros, en un seguimiento menos de 2 años, la recurrencia fue más de un 40%, con gran tasa de flúteres auriculares, es algo esperable con tanta cicatriz que hagan reentradas a nivel de la aurícula izquierda e incluso más allá de la propia carga rítmica, ingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo no digo que estos pacientes tengan que ser excluidos de la ablación, algunos pacientes pueden beneficiarse, pero al menos hacer terapias personalizadas. Esto sería una de las líneas. El estudio no tuvo mucha relevancia, pero a mí me parece importante porque viene a afinar a aquellos pacientes del Stable SR. El Stable SR fue un estudio randomizado en el que lo que hacían era o bien randomizaban al paciente a aislamiento de venas o homogenización de las zonas de escara de pacientes con cicatrices auriculares. Los resultados del estudio pivotal fueron neutros, no había grandes diferencias entre los dos brazos, lo cual fue un jarro de agua fría para muchos que creíamos en la personalización del tratamiento, pero cuando dividimos por subgrupos y cuando vamos a determinados subgrupos sí que vemos que esa población de pacientes que os comentaba previamente, pacientes añosos de más de 65 años, bueno, añosos un poco más mayores, y sobre todo con grandes zonas de escara en el mapa electroanatómico, probablemente sean esos pacientes en los que la ablación más allá de las venas pulmonares sea más eficaz. Por lo tanto, esto yo creo que esa es una de las líneas donde tenemos que trabajar y en estos pacientes idealmente hacer algo más. Desde el punto de vista de fármacos antiarrítmicos, aquí la verdad es que la investigación a mí me parece más frustrante, la verdad. Ha habido varios intentos de nuevas moléculas que han fracasado casi todas en el camino. Tenía una diapositiva con varias de ellas, pero bueno, la he eliminado a última hora. Pero sí que tenemos fármacos, no antiarrítmicos, pero fármacos, digamos, cardioprotectores que pueden tener cierto papel en el contexto de la fibrilación auricular y sobre todo la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Uno de ellos es la finerenona. Este es un estudio que se publica muy recientemente, que viene a unar 3 estudios realizados con finerenona en insuficiencia cardíaca o en el contexto de la insuficiencia renal. Parece que sí que tiene cierto efecto protector para el desarrollo de fibrilación auricular. Y el otro fármaco que ya todos conocemos, la otra familia, serían los inhibidores de los GLT2, en el que, si bien es cierto que de forma poblacional todavía no hay estudios que apoyen su uso, a lo mejor en algunas poblaciones específicas, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes con insuficiencia cardíaca o randomización preservada, sí que parece que otorgan cierto beneficio antiarrítmico a largo plazo. Sin duda, una de las líneas que yo creo que se van a desarrollar en los próximos años van a ser aquellas terapias dirigidas a disminuir los eventos tromboembólicos. Y cuando hablamos de eventos tromboembólicos, probablemente una de las líneas más interesantes, que aquí, por ejemplo, estoy trabajando de forma activa, sea el cierre de la orejuela izquierda, ¿no? El cierre de la orejuela izquierda llevamos ya no sé cuántos años, 20 y tantos años con su uso. Todavía no tiene un papel a lo mejor del todo establecido, pero sí que está ganando cierto interés el hacerlo en aquellos pacientes con fibrilación auricular. Y probablemente lo más atractivo sea en el momento de la fibrilación auricular, ya que el paciente viene a sala, le evito 2 transeptales, le evito 2 anestesias generales o sedaciones profundas, le evito 2 accesos vasculares. Y esto es una de las líneas que se ha publicado recientemente en el estudio, en el Option. Y lo que vemos en los resultados que comunican los autores en el New England es que no hay diferencias en supervivencia durante el seguimiento, creo que fueron 36 meses de media de seguimiento, pero sí que hubo una diferencia significativa en el evento primario de sangrado mayor o sangrado no menor, pero clínicamente
relevante. ¿Que esto sea para todos los pacientes? Pues probablemente yo creo que no. Realmente si el paciente esperamos que con la ablación de FA no vaya a tener crisis de FA, a lo mejor en la exclusión de la orejola izquierda a lo mejor ahí puede tener menos papel. Pero probablemente para poblaciones como las que presentamos al principio, con alto riesgo de recurrencia, en el que va a seguir existiendo carga, puede ser una opción interesante y sobre todo porque la tasa de efectos secundarios, al menos en este registro, no fue significativamente mayor que en el grupo randomizado a tratamiento convencional. Una salvedad a estas nuevas terapias es los nuevos fármacos anticoagulantes. Desde mi punto de vista, probablemente todo ese desarrollo vaya a venir subrogado de los resultados de los ensayos que tenemos ahora mismo en marcha. Si tenemos un fármaco anticoagulante, la tasa de sangrado es 70% menor que los fármacos que tenemos ahora mismo y que confieren cierta protección, pues a lo mejor los dispositivos o las terapias invasivas destinadas al cierre de orejuela puede que tengan menos valor. A día de hoy hay varios estudios en marcha. En concreto, yo he traído dos, uno con milvexian y el otro con un anticuerpo monoclonal, que el abelacimab, ya lo tenemos en marcha. Nosotros en Santiago estamos participando en los estudios y el futuro dirá. Si realmente estos fármacos son lo que parece que pueden ser, fármacos anticoagulantes con menos riesgo de sangrado, pues probablemente todo el desarrollo en procedimientos invasivos, desde mi punto de vista, puede quedar subrogado a los resultados que tengamos en esta línea. Y una de las partes interesantes que a mí me interesa mucho y que en Santiago llevamos un tiempo en esta línea, como comentaba al principio, es un poco la integración de la genética y los biomarcadores en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Yo no sé si vosotros tenéis la percepción, o por lo menos esa es la percepción que yo tenía, que la flequenida iba muy bien para muchos pacientes y para otros pacientes no le hacía absolutamente nada. Esto fue un poco una de las razones por las que iniciamos este estudio. Seleccionamos a todos nuestros pacientes del área de Santiago que estaban en tratamiento con flecainida. Hicimos unos criterios de selección bastante estrictos para seleccionar a aquellos pacientes en los que vamos a esperar que la flecainida va a funcionar, es decir, pacientes sin polifarmacia, pacientes sin insuficiencia hepática, sin alcoholismo, con aurículas más o menos de tamaños normales, no muy dilatadas, en las que probablemente allí la flecainida ya no vaya a hacer nada. Y seleccionamos otros pacientes, de los 244 pacientes fuimos capaces de tomar muestras de 104 y lo que vimos es que un polimorfismo en uno de los canales de sodio, en concreto el H558R, cuando estaba presente, o bien en heterocigosis o bien en homocigosis, la respuesta a la flecainida era tremendamente superior a aquellos pacientes que no presentaban este polimorfismo. La razón de esto no lo sabemos. Probablemente la teoría, por lo menos lo que nosotros planteamos en la discusión, es que el polimorfismo en este canal realmente tiene efecto proarrítmico. Sabemos que aumenta las corrientes de sodio y que puede tener un efecto, y de hecho ya está demostrado en estudios poblacionales, favoreciendo la arritmia. Si esto es el caso, probablemente el tratamiento selectivo de este canal sea una personalización más a esa causa etiológica que está produciendo la fibrilación auricular. Y de hecho, en la editorial que acompaña el artículo, obviamente el grupo de Larissa Fabric lo que dicen es que no es la solución ni mucho menos a la personalización de la fibrilación auricular, pero que puede ser una de las diferentes líneas que podamos trabajar en un futuro para ir viendo diferentes mecanismos etiológicos individualizados, personalizados en cada uno de los pacientes y que de esta forma podamos tratarlo de forma personalizada. Y en cuanto al screening de la fibrilación auricular, aquí ya esto es lo que ponen las guías. A mí se me hace poco, la verdad, no sé vuestra opinión, pero llevamos mucho tiempo trabajando en la identificación de la fibrilación auricular, probablemente adelantándonos a que haya aparecido, y realmente las guías pues, no nos dicen, desde mi punto de vista, grandes cosas. Pacientes por más de 65 años que vienen a la consulta de cardiología, pues una monitorización del ritmo, obviamente yo creo que esto lo hacemos todos, y en pacientes de más de 75 años, aquellos pacientes independientemente del motivo al que vayan a la consulta. Aquí esto me parece también unas líneas interesantes. Y traigo a colación una de las líneas que tenemos en Santiago, ya que ya acabamos de terminar la fase de seguimiento y estamos ahora con el análisis de los resultados, que es el estudio FAISCA. En este estudio lo que intentamos hacer es aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular, dividimos en dos cortes, pacientes que les implantamos un Holter subcutáneo, esto fue a través de una beca del Carlos III, le ponemos un Holter subcutáneo, fue lo que llamamos la corte A, o la corte B, aquellos pacientes que tienen otro dispositivo de monitorización. En total, fuimos capaces de reclutar 400 pacientes sin fibrilación auricular, al menos en el año previo a la inclusión. Lo que vimos es que la tasa de desarrollo de fibrilación auricular en esta serie
que probablemente vaya a ir siendo mayor a medida que vayamos prolongando el seguimiento, es de un 25%. Es decir, un 25% de nuestros pacientes con fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca, acaban desarrollando fibrilación auricular. Y dentro de los predictores, el modelo que tenemos ahora mismo se acerca al 90%. Hay diferentes biomarcadores que nos ayudan a la predicción. Probablemente el mejor de todos ellos sea el NT-proBNP, pero tenemos otros mejores que el volumen auricular indexado. Yo no sé si esto va a estar o lo podremos hacer en nuestro día a día, pero probablemente creo que tenemos que hacer algo más a la hora de predecir el riesgo de nuestros pacientes que el volumen auricular. De hecho, en nuestros pacientes el volumen auricular son ya pacientes con insuficiencia cardíaca, no discrimina tremendamente el riesgo de hecho no creo que no sea ni significativo el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Ahora mismo hay mucho interés, o por lo menos a mí me parece atractivo toda esta línea de los scores de riesgo poligénico. Me parece que encaja bastante bien en el contexto de la fibrilación auricular. Es decir, ¿qué es esto? Muchas veces en cardiología estamos acostumbrados a las enfermedades monogénicas, pues tú tienes un QT y vas a un gen en concreto, tienes un Brugada, una hipertrófica, puedes encontrar un gen en concreto. La fibrilación auricular probablemente sea algo poligénico, es decir, haya multitud de genes que cuando combinados de forma específica puedan incrementar el riesgo de fibrilación auricular. Esto es el resultado de un registro que combina los PRS y NT-proBNP y lo que ayuda es en la reclasificación de pacientes que van a tener fibrilación auricular. Los resultados no son, desde mi punto de vista, tan bollantes como uno esperaría, un 16% de reclasificación, pero ciertamente reclasifica mucho más que los marcadores convencionales. En esta línea estamos también un poco trabajando y probablemente aquí os pidamos ayuda en un futuro para confirmar los resultados, que es intentar aunar varias líneas de trabajo que tenemos en nuestro país para, combinados con los PRS, mejorar esa especificidad, esa capacidad de discriminación que os comentaba en la diapositiva anterior. Tenemos 3 líneas de trabajo, en concreto una iniciada por el grupo de CENIC, de David Filgueiras, tremendamente activo en esta y en otras muchas líneas que a través de las frecuencias de activación de la aurícula izquierda son capaces de predecir en qué momento la aurícula está progresando hacia un remodelado ya irreversible en el que el paciente acaba generando fibrilación auricular persistente. Otras líneas que tenemos que se han publicado y que parecen interesantes son toda la línea del colágeno. Eso sí que tiene teóricamente al menos bastante atractivo el que haya determinada fibrosis o que algunos pacientes hagan fibrosis que vaya a promover esas zonas de reentrada independientemente de las venas, sino a nivel de la aurícula izquierda. Y nosotros estamos también interesados un poco en la línea de la grasa y la fibrilación auricular, de tal forma que cuando combinamos diferentes biomarcadores de grasa en obesidad, la reclasificación del riesgo de recurrencia de fibrilación auricular es muchísimo mejor que con los marcadores convencionales. Bien, pues a día de hoy tenemos este estudio, que son en 17 hospitales, que lo que estamos intentando es, dentro del screening de fibrilación auricular, es decir, ver qué pacientes van a progresar o van a responder a la terapia de ablación, intentar combinar esas líneas de trabajo del grupo de CENIC, de colágeno y diferentes biomarcadores de grasa con los scores de riesgo poligénico y ver qué nos ofrecen a la hora de predecir el riesgo de fibrilación auricular. Y ya para terminar, 2 palabras sobre la telemedicina. Aquí podríamos estar toda la mañana hablando de telemedicina, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las vías más interesantes para la fibrilación auricular, pero realmente cosas que ya están aquí y que están cambiando nuestra práctica es, por ejemplo, lo que habéis implementado vosotros aquí en vuestro grupo, que es la posibilidad de ver a aquellos pacientes con fibrilación auricular de forma remota. Y otras líneas que, por ejemplo, están por llegar. Este es un estudio curioso en el que fibrilación que van a ingresar por fibrilación auricular les dan el alta a casa y les siguen desde casa pues, con una serie de dispositivos para evitar ingresos hospitalarios, mejorar la calidad del paciente y optimizar los recursos. Por lo tanto, como conclusiones, aunque podríamos estar aquí mucho tiempo, más o menos intentando concretar, yo creo que podemos decir que ya disponemos de sistemas de ablación bastante modernos que han mejorado mucho los resultados que teníamos hace unos cuantos años y que es esperar que vaya a haber todavía notables mejoras en los años que vienen. Que es importante, desde mi punto de vista, definir qué pacientes se benefician de la ablación y no solo se van a responder, sino también de la estrategia que tenemos que permitir a los pacientes, sobre todo venas más algo endocárdico o incluso quirúrgico.
que no se prevén nuevos desarrollos en fármacos antiarrítmicos específicos, pero sí fármacos cardiovasculares que puedan ayudarnos a controlar a los pacientes tanto la aparición como la progresión de la fibrilación auricular. El cierre de orejuela izquierda es una posibilidad ya disponible en la actualidad, pero creo que será preciso contextualizarlo con los resultados de los nuevos anticoagulantes que están por venir. Importante la interacción de la genética en las decisiones al día a día, en polimorfismos, pero hay muchísimos más de los que podríamos estar hablando también toda la mañana, los scores de riesgo poligénico y diferentes biomarcadores. Y por último, la implementación de la telemedicina en nuestra práctica clínica habitual seguramente vaya también a cambiar el manejo que tenemos a día de hoy. Pues muchas gracias.